Hola a todos familia, ¿cómo estáis? Bueno, os traigo hoy un vídeo que creo que os va a encantar a todos los que seguís el canal porque os voy a hablar de los poderes espirituales que las personas desarrollamos cuando nos iniciamos en la práctica meditativa diaria y constante. Este tema lo quiero comentar con vosotros porque cuando hablas con personas que están fuera del ámbito de la espiritualidad y de la práctica de la meditación, se piensan que la meditación lo único que te aporta es paz y tranquilidad interior. Y yo a esas personas siempre les digo lo mismo. Si la meditación solo nos aportase eso, ¿cómo podría haber gente que medita 10, 12 y 15 horas al día, ¿no? En algunos países, sobre todo en la India y demás. Por supuesto que la meditación aporta muchísimo más que eso. La meditación es como el gimnasio del alma. E igual que hay personas que van al gimnasio y que pueden hacer cosas extraordinarias con su cuerpo, en todos los ámbitos, en la gimnasia deportiva, pesas, de todo, pues con la meditación sucede lo mismo. La meditación es la gimnasia del alma. Y obviamente, a medida que vas profundizando y van pasando los años, las habilidades a nivel interior que desarrollas son brutales y te dan una ventaja brutal en la vida. Lo que ocurre es que, primero, las personas que tienen verdaderamente un alto desarrollo a nivel interior no suelen hablar de estos temas. Es muy raro que una persona que tiene un alto desarrollo fruto de la práctica espiritual meditativa diaria y constante hable de estos temas con la gente que tiene en su entorno, primero porque no lo va a hacer, y segundo porque a la gente que está en su entorno estos temas no le interesan. Entonces es muy difícil que, a menos que tengas un canal como tengo yo, etcétera, que me gusta trasladar estas cosas a la gente, te pongas a hablar de estos temas. Y lo segundo, porque es muy difícil también que haya personas en Occidente que verdaderamente se dediquen a la práctica espiritual con constancia, regularidad y con el ánimo de progresar, ¿no? Hay muy pocas personas. Hay gente que medita, claro que sí, pero que realicen meditación diaria sin saltársela ningún día y que dediquen además varias horas al día, verdaderamente hay muy, muy poca. Entonces, hoy os voy a hablar de algo impresionante que creo que os va a dejar a todos, bueno, os va a dejar a todos muy buen sabor de boca y además os va a aclarar muchísimas dudas y es algo que, una vez más, no vais a encontrar en ningún otro canal de espiritualidad, de YouTube, al menos que yo conozca. Mirad, el primer poder espiritual que uno desarrolla, el primero que yo noté, y lo noté súper rápido, fue el control de los impulsos, ¿vale? Voy a intentar contar esto lo más rápido posible porque si no se va a hacer un vídeo muy largo. Fue el control de los impulsos. Yo cuando inicié la meditación con 30 años, durante los primeros 5 años no fui muy regular ni constante, ¿no? O sea, meditaba a lo mejor durante un mes, pero luego por el día a día pues me iba comiendo y lo primero que acababa quitando era el tema de la meditación. Y a lo mejor volvía otra vez 15 días después, una semana después, a veces llegaba a pasar hasta un mes sin meditar. Y luego a lo mejor enganchaba 2 meses meditando. Yo sabía que tenía que ser constante, pero no era algo que lo tuviera grabado a fuego. Cuando yo inicié la meditación, yo era una persona con 30 años con mucha impulsividad, todavía tenía mucha agresividad, mucha ira, y me generaba un verdadero problema con las parejas sentimentales con las que yo estaba. Y claro, yo no tenía ni idea de que la meditación me iba a afectar de la manera que me afectó, pero yo estaba desesperado, un poco desesperado a nivel interior, porque yo veía que esa impulsividad y esa agresividad que yo tenía me estaba pasando una factura ya muy grande en la vida. Claro, ¿por qué se produce esa agresividad? Pues porque tú, en tu vida, pasa algo, sucede algo, que es como un percutor y automáticamente respondes. No hay tiempo entre lo que te ha molestado y tu cambio y tu reacción, no es instantáneo. Entonces, claro, controlar eso es muy difícil, porque aunque yo mentalmente decía, jolín, la próxima vez no voy a actuar así, me era súper difícil, porque cuando volvía a suceder algo, enseguida yo volvía a saltar. Claro, el empezar a meditar, el intentar mantener la mente sin pensamientos, esa lucha contra ti mismo todos los días, aunque fueran solo 5 minutos al día, el quedarme en silencio intentando aguantar los pensamientos,
no pensar en nada, no alimentar los pensamientos, mantener esa concentración en la respiración, 5 o 10 minutos al día, en aproximadamente un mes originó lo siguiente en mí. Y es que cuando volvía a suceder algo en mi vida que no me gustaba, ya no había una reacción inmediata, sino que la meditación me proporcionaba unas décimas de segundo, no voy a decir ni siquiera un segundo, unas décimas de segundo, hasta que ese impulso atravesaba mi ser y se convertía en una reacción, ¿no? Yo siempre lo llamé como un colchoncito que te da la meditación a nivel interior para que tú mínimamente proceses ese impulso que ha llegado a ti antes de reaccionar. Esos décimas de segundo, como... Os voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás meditando, estás observando tus pensamientos sin querer alimentarlos, sin querer entrar en ellos. Muchas veces acabas entrando, pero tú estás constantemente luchando por no entrar. Entonces, el pensamiento aparece y a lo mejor un segundo después tú empiezas a alimentarlo con nuevos pensamientos, ¿vale? Ese segundito después es lo que yo os hablo, que empieza a ocurrir en tu día a día. Suceden las cosas y hay un segundito hasta que tú te pones a pensar en esa cosa o te pones a reaccionar. Entonces, de repente, alguien, vamos a poner un caso extremo, te quema con un cigarrillo y ya no era ¡fua! No, sino te quema, hay unas décimas de segundo en las que piensas, joder, me ha quemado, y de repente reaccionas. Pero creedme que esos décimas de segundo ya han bajado muchísimo esa reacción. O sea, tu reacción ya es 10 veces menor en cuanto a agresividad, en cuanto a impulsividad. De hecho, la chica que estaba conmigo en aquella época, que estuvimos 5 años juntos, y yo empecé a meditar cuando llevaba 2 meses con ella, 2 o 3, me dijo, madre mía, qué transformación estás teniendo desde que has empezado a meditar, ¿no? Entonces, a todos aquellos que sufrís de ira, de reacciones violentas, de impulsividad, o sea, la meditación es la solución. En eso sí que os digo, es la solución para eso que jamás vas a poder controlar a nivel mental. Jamás, ¿vale? Primera cosa, o sea, me parece brutal ya. Y eso se consigue en apenas un mes meditando. En muy poquito tiempo. Vale, lo siguiente que vas desarrollando es una paz interior, que es de lo que habla todo el mundo, claro, normal, porque la gente no profundiza mucho más allá de eso. Entonces la paz interior es algo que es lo siguiente que empiezas a notar, y esa paz la verdad es que es, aunque va incrementándose con el paso del tiempo y con la profundidad de la meditación, pero también es una pasada, ¿no? Porque la paz significa que tus pensamientos ya no están todo el día martirizándote, ya no están todo el día run, ya no estás todo el día con el run que está el resto de la gente. Tú ya vas caminando por la calle y te encuentras caminando con muchos menos pensamientos. De hecho, yo he ido con gente al lado, caminando en silencio, y la gente siempre te pregunta, ¿en qué estás pensando? Y yo digo, no, yo no estoy pensando en nada, ¿sabes? Estoy en paz, estoy en silencio por fuera y por dentro, muchas veces. Entonces, eso ya te da una experiencia de vida superior. O sea, es así de claro, ¿no? Pero bueno, estas dos cosas que os estoy diciendo, yo todavía no las considero poderes espirituales como tal, o de los poderes a los que os vengo a hablar. Estos poderes que os voy a comentar no os podría decir exactamente, o sea, sí que os puedo decir que se van produciendo, los primeros de los que os voy a hablar, pues en los primeros 2 años, final de los primeros 2 años, ¿no? Para tenerlos más o menos consciente. Vamos a partir de que yo los primeros 5 años de meditación irregular, solamente, un segundito que creo que esto está torcido. Vale. Los primeros 2 años o sea, los primeros 5 años en los que hice la meditación, que fue un poco irregular, ahí no generé este tipo de poderes. Eso los generas cuando empiezas a hacer meditación diaria y constante. A los 35 años, cuando llevaba 5 años, conocí al maestro espiritual iluminado, que siempre digo que me inspiró tanto, y fue él el que en sus charlas decía que había que meditar de manera constante, todos los días sin saltártela. O sea, que eso tenía que ser un compromiso sagrado contigo mismo si de verdad querías desarrollar todas las cualidades que te aporta si querías disfrutar de todos los beneficios de la meditación. Así que es lo que yo hice, ¿no? Meditar de continuo. Entonces, lo primero que desarrollé fue una capacidad de introspección. ¿Qué es la introspección? La introspección es la capacidad de hallar respuestas en tu vida. La introspección no es la intuición,
y no es la claridad de las que os voy a hablar luego un poco más adelante. La introspección es que tú tienes algo que quieres conocer en tu vida, algo de saber por qué está sucediendo algo, o saber qué decisión tienes que tomar, pero un conocimiento, os estoy hablando no mental, no de ponerte en el sofá a pensar en algo de tu vida y tomar la decisión, no os estoy hablando de eso, os estoy hablando de un conocimiento que te viene de la profundidad de tu ser, ¿no? O sea, algo realmente verdadero, ¿no? Cuando tomas una decisión utilizando la introspección, estás utilizando la decisión correcta. Esa introspección, yo hago una técnica para hallar esas respuestas, pero que fue una técnica que he desarrollado de manera espontánea, porque la desarrollé en la propia meditación, ¿no? En la propia meditación, utilizando esos pensamientos que vienen y van, pues aprendiendo a darles un sentido y una dirección, acabas encontrando las respuestas a aquellas preguntas que tienes. Obviamente no voy a entrar en cómo se realiza esta técnica, ¿vale? Porque esto es una cosa que explico a la gente que verdaderamente quiere dar un paso más allá en todo esto del desarrollo personal y el desarrollo interior en las mentorías. Pero bueno, viene a ser el aprovechar ese flujo de pensamientos que tú tienes en la meditación para dar con estas respuestas. Entonces, digamos que es un esfuerzo enfocado. Yo cuando quiero utilizar la introspección y hago una meditación, normalmente hago meditaciones profundas de 3 horas, aproximadamente 3-4 horas, los días que quiero utilizar la introspección, porque a mí la introspección, a lo mejor tengo que dedicar 1 hora, 1 hora y media solamente para la introspección, no es meditación. Cuando haces introspección no estás meditando realmente, estás meditando para usar la introspección. Entonces, claro, cuando yo medito todos los días hay una parte importante que quiero dedicar a la pura meditación, a la conexión con la divinidad, con tu ser interior. Entonces, cuando hago introspección tengo que dedicar más tiempo ese día a la meditación. Y es un día que dedico a lo mejor solo a eso durante la semana, que es el día que a mí me orienta ya toda la semana, ¿vale? Y me dice por dónde tengo que ir. Vale, pues eso es la introspección. Claro, a mí me estáis viendo que explico todo esto, pero todo esto, imaginaros, o sea, todo esto para poder encontrar una técnica que te guíe en todo esto y sin buscarlo, de manera espontánea, pues te lleva meses y años. O sea, yo te estoy hablando de técnicas que he empezado a utilizar 2, 3 años, 4 años después de empezar a meditar. Lo siguiente que desarrollé fue a los 2 años y medio, la intuición. El maestro espiritual iluminado hablaba mucho de la intuición, la intuición es un sexto sentido que tiene el ser humano brutal para conocer cosas del futuro, ¿no? Y él hablaba de que la intuición se despierta después de estar 2 años meditando todos los días de manera constante. Y yo, que soy una persona que tiene muchísima fe, no solo en la divinidad, sino en los maestros espirituales iluminados que la vida te pueda poner en tu camino, que van a ser súper poco si te pone alguno la divinidad alguna vez, pues tuve fe absoluta en lo que siempre decía, ¿no? Pero me hace gracia porque yo empecé a meditar diariamente y constante para averiguar qué era eso de la intuición. Y cuando pasaron 2 años, yo decía, jolín, pues yo no noto nada, ¿no? No noto que se me haya despertado nada. Y yo seguí con mucha fe meditando. Y a los 2 años y medio tuve una experiencia brutal en la cual me di cuenta de que se me había despertado ya la intuición. Y hay un vídeo en el que lo cuento, de este canal, pero básicamente recuerdo que tenía unas cuestiones vitales súper importantes en mi vida en ese momento, ¿no? Decisiones vitales que tenía que tomar en 3-4 áreas diferentes de mi vida. Fue durante la pandemia, además, me acuerdo, estábamos encerrados en casa, en aquella época, estaba yo solo en casa, y en una meditación me puse y estaba yo ya en un estado muy profundo meditativo, a lo mejor pasada la hora de estar meditando, y de repente, de manera espontánea, a mi mente me vinieron las 3 respuestas o 4 respuestas que yo necesitaba en ese momento, pero con total claridad, como una voz interior que me decía, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Bueno, yo me quedé diciendo, Dios mío, o sea, claro, todo esto a nivel interior, sin salir todavía a la meditación, yo pensé, ¿esto será real? ¿Esto que me está viniendo?
Además que eran cosas súper concretas a cuestiones, o sea, si era verdad, era intuición pura y dura. Y en efecto, en las siguientes 2 o 3 semanas vi que lo que me había venido en mi interior era real, era pura intuición, era de lo que hablaba aquel maestro. Claro, el maestro aquel en sus charlas no explicaba qué pasa, que cuando tú desarrollases la intuición, cómo se te iba a manifestar. Tú que no tienes ni idea, piensas, bueno, pues cuando lleve 2 años de repente tendré intuición. No, nadie me explicó cómo se iba a presentar la intuición en mi vida, cómo la iba a identificar y lo que es mucho más importante, cómo iba a poder utilizarla a voluntad. Obviamente, cuando yo vi que eso yo ya estaba en mi interior, que yo había desarrollado la intuición, pasé los siguientes meses tratando de ver cómo yo podía llamar esa intuición de manera voluntaria, ¿vale? Esa intuición, siempre digo que las personas la tenemos de una manera inconsciente, es decir, todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida, o casi todos, momentos de intuición fugaces. De repente querer ir a algún sitio y de repente en el último momento decir no voy a ir porque me da mala impresión, me da mala espina el ir allí en este momento. Y de repente enterarte de que allí ha habido algo gordo y que te has librado de un problema, ¿no? O sea, momentos de intuición fugaces, pero como digo yo, son inconscientes. Tú no te sirven prácticamente para nada en tu vida porque no los puedes usar a voluntad. No sabes nunca cuándo te van a venir. Entonces, o a lo mejor querer ir a una entrevista de trabajo y normalmente coger un autobús y ese día decir, pues no voy a coger autobús, voy a coger el metro, y enterarte de que ese autobús luego, pues esa línea se ha averiado y los autobuses se han retrasado todos y al final has llegado gracias a la entrevista gracias a escoger otro medio de transporte, ¿no? Esos momentos fugaces de intuición me refiero. Entonces yo me pasé los siguientes meses meditando, viendo cómo podía empezar a utilizar la intuición a voluntad. Y lo conseguí. Pero entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre la introspección y la intuición? Con la introspección hallas respuestas a tu vida diaria, o sea, encuentras cómo orientar tu vida, ¿no? En el día a día. Y también encuentras si lo que estás haciendo, lo que te estás enfocando, está verdaderamente alineado contigo o no. O sea, si es correcto lo que estás haciendo, si no es correcto, o sea, decisiones, pero de otra manera. Pero la intuición, digamos, que te da respuestas como muy profundas a cuestiones que están completamente fuera de tu alcance en un principio, ¿no? O sea, cosas que van a suceder en el futuro, o sea, cosas de otra manera. O sea, estamos hablando de respuestas mucho más profundas. La intuición. Bien, ¿cuál fue el siguiente poder que desarrollé? Pues, pasado el tiempo y haciendo uso de la introspección y la intuición semanalmente, gracias a estas técnicas que desarrollé, terminé desarrollando una cosa que se llama, la llamé, todos estos conceptos son conceptos que he acuñado yo, ¿vale? O sea, si vosotros buscáis estos conceptos en internet, os vendrá lo que algún pavo ha escrito de eso, que probablemente ni medita ni nada, y lo que sabes, o a lo mejor lo que filósofos vienen diciendo desde hace 3000 años, ¿ok? Pero esto yo lo estoy diciendo desde mi experiencia personal. Entonces, todos los conceptos, cuando yo ahora, por ejemplo, os voy a hablar de la claridad, os hablo de la claridad que yo he descubierto. Y la claridad es un estado mental en el cual tú, después de utilizar meses la introspección y la intuición en mi vida, empecé a desarrollar un estado consciente en el cual yo iba por mi vida haciendo cosas, actividades, y voy viendo con total claridad por qué suceden las cosas. O sea, es como que la introspección y la intuición usadas de manera combinada en mi vida, me habían dado una capacidad de ver todo lo que sucedía en mi vida con total claridad. El por qué de repente alguien aparecía en mi vida, o sea, cualquier persona, se te cruza alguien que conoces de hace 10 años, 15 años, que llevabas sin verle todo ese tiempo y que te limitas a saludarle y alegrarte por verle y luego continúas con tu vida y no le das la mayor importancia, yo a todo tipo de eventos de este tipo les encontraba el sentido perfecto. Digo, esta persona ha venido para enseñarme esto.
para que yo me dé cuenta de esto, y por eso ahora va a desaparecer y no le voy a volver a ver. Y ser exactamente como estoy diciendo, haber aparecido esa persona, haberme hecho descubrir algo en mi vida que necesitaba descubrir y que solo esa persona me lo podía hacer ver, o era la herramienta que Dios estaba utilizando en ese momento para hacerme ver eso, y que yo sabía que iba a salir de mi vida y que no tenía ningún papel más en mi vida. Pues así con todo. Entonces, esa claridad es algo brutal en la vida. ¿Te da ventaja? Pues te da una ventaja brutal en la vida, porque la claridad te da... es vivir con claridad, o sea, esa incertidumbre que vive la gente, esos miedos con los que vive la gente constantemente, yo no los tengo, porque sé exactamente por qué están sucediendo todas las cosas. Ya os he contado en muchos vídeos de mi experiencia vivencial que cuando de repente se corta el flujo económico en mi vida, enseguida voy sintiendo el por qué es, y es porque a lo mejor mi vida me quiere reconducir a una actividad diferente de la que estoy desarrollando por algún motivo. De repente, ya os contaré, ¿no? Porque tengo experiencias donde esto que os estoy explicando lo vais a entender perfectamente. El problema es que muchos de los que veis este vídeo luego no veis los siguientes, o muchos de los que veis el que venga no habéis visto este. Entonces, es muy difícil, si no sigues a una persona con continuidad, enterarte realmente de todo, ¿no? Y más en un canal profundo como practicante espiritual. Es muy complicado, pero bueno, ya hablaré de ello, porque la última experiencia profesional que tuve, de la que os hablé en uno de los últimos vídeos, uno que se llama Prueba de Fe, ha sido brutal. O sea, yo entré en esa experiencia creyendo que iba a ser una cosa, al primer mes sucedió algo fortísimo, y yo mantuve la calma, que mantener la calma en ese momento ha sido lo que ha transformado mi vida ya a partir de ese momento para siempre. Y supe, además, en el momento cuando salí de esa experiencia tan fuerte, supe exactamente por qué había sucedido, qué impacto había tenido que yo mantuviese la calma en ese momento. Bueno, fue brutal, ¿no? Y todo eso es gracias a la claridad. Ahí no es introspección, ahí no es intuición, es claridad. Es esa cualidad consciente, diaria, que tienes en tu vida. Vale, entonces eso es otra cosa. Luego, desarrollé otra metodología gracias a la práctica espiritual. O sea, a medida que todo esto que os estoy diciendo se va integrando en mi vida, pues yo voy dándole forma y creando nuevas... Es como, no sé, es como si un gimnasta que ya sabe hacer 4 o 5 figuras, utilizando esas figuras acaba realizando otra técnica diferente. Pues eso es lo que yo he estado haciendo estos años, que he meditado, y descubrí una manera para fluir con la vida. Pero un método, no me voy a dejar llevar, no. O sea, yo siempre os hablo del plan de vida, que no voy a volver a repetirlo en este vídeo porque os lo digo en todos los vídeos, de lo que es el plan de vida, y que todo lo que hacemos que está fuera de nuestro plan de vida, porque hay cosas que son compatibles, hay otras que no, ¿vale? Siempre pongo el ejemplo del jugador de baloncesto, del chico de 1,50 que quiere jugar en la NBA. Por mucho que se esfuerce, eso no va a suceder en su vida jamás, no está en su plan de vida. Si estuviera en su plan de vida jugar al baloncesto, habría nacido en una familia de gente alta y habría sido alto, ¿vale? Es así, o sea, la vida es así. Hay cosas que van a suceder en nuestra vida siempre, hagamos lo que hagamos porque están en nuestro plan de vida y van a suceder. Hay otras que pueden suceder o no, que eso ya es nuestra elección y tendremos que poner el trabajo y el esfuerzo para lograrlo, y hay otras que no están en nuestro plan de vida. El problema es que muchas veces queremos cosas en nuestra vida que no están en nuestro plan de vida, y eso es lo que más sufrimiento nos origina, porque empezamos a trabajar como locos para conseguir eso y no lo vamos a conseguir. Y eso es muy heavy, y es muy heavy sobre todo en gente que tiene una fuerza de voluntad muy potente, porque se enfocan tanto y le meten tanto esfuerzo y tanto sacrificio, tanta disciplina a algo que no van a conseguir, que la frustración que puedes llegar a alcanzar es altísima. Entonces yo de manera natural tuve que buscar un método para saber si lo que yo estaba intentando hacer estaba o no en mi plan de vida, porque yo me he dado tantos batacazos y me he esforzado tanto en cosas que no iba a conseguir, que ya no, me habían originado tanto sufrimiento que dije, no, tengo que encontrar una manera de saber si lo que yo estoy empezando a hacer para conseguir aquello me va a dar el resultado o si aquello está fuera de mi plan de vida. Y entonces me lo quito de la cabeza. Y encontré la manera de lograrlo y lo utilizo en mi vida y lo enseño también. Vale, otra cosa que desarrollas es la capacidad brutal de saber lo que otras personas están pensando cuando están cerca de ti.
¿vale? Entonces yo cuando estoy en un entorno con gente, solamente tengo que enfocarme en alguna persona y lo hago de una manera a nivel interior, ¿vale? Y me viene con total claridad cómo está esa persona a nivel interior, cuáles son las intenciones que pueda tener hacia mí, cuáles son los pensamientos que pueden estar rigiendo su vida en ese momento. O sea, es una manera de radiografiar a la gente brutal, ¿no? A hombres, a mujeres, o sea, no se te escapa nada. Nadie te puede engañar cuando alcanzas ese nivel de desarrollo interior. Otra cualidad, otra capacidad que desarrollas es, bueno, son tantas, yo puedo también, con solo concentrarme, no es concentrarse a nivel mental, es concentrarse a nivel de corazón, ¿vale? Para aquellos que no tenéis, no os cuesta entender todo esto que estoy hablando, que lo sepáis, no es pararte aquí a pensar y a concentrarte en alguien, no, es abrir tu corazón a nivel interior y conectar con esa persona a nivel de corazón. Y puedo saber si esa persona cuán conectada está a mí, ¿vale? O sea, puedo saber si una persona está pensando en mí, si no piensa en mí, o sea, puedo saber si una persona está desconectada o no. Un amigo, una pareja sentimental que está en la lejanía, una expareja. Yo estoy muy conectado a las personas que han pasado por mi vida que han sido importantes, aunque no las vea o no les vea, sobre todo a exparejas, porque yo mantengo muy buena relación con la mayoría de mis exparejas y, y yo con solamente sentirlo sé cómo se encuentran. Sé además cómo se encuentran, o sea, sé si están bien en la vida, si no están bien, si lo están pasando mal, y no me equivoco en absoluto. Si hay distancia física entre ella y yo o no. Os estoy hablando de la gente con la que he desarrollado conexión, ¿vale? La gente que ha pasado por mi vida, con la que yo he conectado de corazón a corazón, esas personas, yo a partir de ese momento, yo ya siempre puedo evocar esa conexión y saber en qué estado se encuentran, y saber si están lejos de mí a nivel físico, o sea, si se han ido a vivir a otra ciudad, si no, o sea, con total claridad, sé incluso la distancia que hay entre los dos física, o sea, imaginaros el tipo de conexión del que os estoy hablando y la cualidad a nivel interior. También desarrollas la capacidad de alterar, de influir en la voluntad de las personas, aunque esto no lo utilizo nunca, ¿vale? Y hay un vídeo en el que os digo que os hablo, es uno en el que hablo de cómo en la portada estoy como así diciendo no sé qué del ex, como cómo influenciar a tu ex o algo así, ¿no? Ahora ya sabéis que esas portadas son como para atraer a la gente, pero básicamente lo que vengo a decir es que cuando te alcanzas ese nivel de desarrollo puedes afectar en la voluntad de las personas. O sea, yo imaginaos, de repente, si quisiera, no lo haría jamás, pero si quisiera conectar con las personas que os digo. Esto es casi prácticamente con cualquier persona que se haya cruzado en mi vida, con la que yo haya pasado un cierto tiempo, me puedo conectar en las meditaciones, en mi día a día, de manera consciente, de corazón a corazón, e influir para que esa persona me llame o para que esa persona me ofrezca algo de pura voluntad. O sea, cuando tienes ese desarrollo, además esto lo cuenta Yogananda en la biografía de un yogi, cuenta cómo el maestro de Yukteswar, cómo la Giri Mahasaya afectó a la voluntad. O sea, había un personaje del libro que quería realizar muchas horas de meditación, si no recuerdo mal, y se lo dijo al maestro: maestro, yo me quiero dedicar a meditar y mi trabajo no me lo permite. Y el maestro de esta persona, el maestro espiritual iluminado, afectó en la voluntad del jefe para que el jefe le liberara de su trabajo. Bueno, no sé cómo lo hicieron, pero se cumplió su deseo gracias a que el maestro espiritual iluminado afectó en la voluntad del jefe, ¿no? Y lo explican en el libro, que las voluntades a ese nivel, o sea, las personas ya con ese nivel de desarrollo espiritual pueden afectar sobre las voluntades de las personas que están muy por debajo, en este caso. Entonces yo sí os digo que yo lo percibo así, totalmente. O sea, puedo afectar en la voluntad de las personas si quisiera. Lo que pasa es que eso tiene un precio altísimo a nivel kármico. O sea, eso es utilizar todo esto de una manera súper equivocada. O sea, nunca una persona que alcanza este nivel de desarrollo lo va a utilizar en su vida, porque es absurdo. O sea, tienes un nivel de conciencia ya y todo, que lo que más valoras, si yo estoy haciendo todo esto, por ejemplo, para ayudar a los demás a que eleven la conciencia, a que trabajen a nivel interior, vas a estar utilizando todo. O sea, es que es absurdo, pero bueno, yo os lo cuento, son los poderes espirituales que se desarrollan. Seguro que me estoy dejando más, porque son muchos, de verdad, o sea, son muchos, seguro que me estoy dejando alguno importante. Pero
Pero bueno, para que veáis la cantidad y la cantidad de poderes espirituales que yo ni conoceré todavía, ni habré siquiera, ni me habré ni acercado, ¿no? Porque, bueno, se me cortó el vídeo, se cortó de repente, me pensé que no se había grabado, gracias a Dios se ha grabado, así que grabo este final simplemente para deciros que eso era todo lo que os tenía que contar, que seguro que hay algún poder espiritual que obviamente se me está pasando y muchos que no he descubierto todavía. Que nada, me alegro si habéis terminado de ver el vídeo hasta el final, ya sabéis que me encanta leer vuestras preguntas, vuestros comentarios. Si no seguís el canal, pues os recomiendo hacerlo y ir viendo los vídeos, porque hay vídeos que son auténticas joyas. Es un canal profundo, es un canal, no tiene nada que ver con los canales espirituales que vais a encontrar en YouTube, con la mayoría de los que vais a encontrar, ¿vale? Así que si os gusta de verdad la espiritualidad profunda y, ¿sabes? Este es vuestro canal, os recomiendo suscribiros, darle like al vídeo, dejarme algún comentario que la verdad es que siempre me gusta mucho leeros. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.